Hola y bienvenidos a este tu programa ISM. Otro domingo más que estamos por acá. Muchas gracias a todos por estar acompañándome domingo a domingo. Hoy es un día especial como todos los domingos. Tengo un buen amigo que lo voy a entrevistar el día de hoy. Él es el fundador y hoy día el gerente general de la compañía Gestores Financieros Asociados, lo voy a traer a la sala en estos momentos a mi querido amigo José Antonio Avendaño. ¿Cómo estás, José? ¿Qué dices? ¿Qué ha sido tu vida? Bien, Ricardo, bien. Esto acá en Lima, gracias por la oportunidad y no, ha habido pues de poder responder tus preguntas. Excelente, excelente. Bueno, amigos, les cuento que José emprendió por un nuevo negocio que ya, ¿cuánto tiempo tienes en Gestores ya? Tengo 14 años, lo inicié 14 en el años. 2011. Wow. ¿Y cómo así entraste en este mundo, en este nuevo emprendimiento? ¿Tú estudiaste algo de finanzas o cómo fue? Yo estudié administración de empresas, Ajá. esto, estudié en Estados Unidos, trabajé un año y medio en Falabella y de ahí se me dio la oportunidad de entrar a un banco en el año 98 y básicamente desde ese año he hecho una carrera, digamos, en banca, pero siempre en el área de banca privada, de wealth management, de los bancos o de entidades financieras, ¿no? Y tuve sí un año sabático que trabajé en el sector, digamos, construcción, pero también inmobiliario, en el sector de, digamos, atender a personas con sus inversiones inmobiliarias, ¿no? Ujú. Eh, digamos, casi 26 años los he hecho los primeros 12 en entidades financieras y decidí hace 14 años abrir mi propio emprendimiento porque sentía que ya, digamos, había tenido 12 años de experiencia que me habían permitido conocer sobre productos financieros del mercado, ¿no? Eh, de hacerme una cartera de clientes, ¿no? Que me había seguido de institución en institución, ¿no? Y luego de tener una serie de relaciones en el sistema financiero, ¿no? Ok. Y venía de trabajar en una entidad financiera que sentía que no me aportaba mucho como marca, ¿no? Porque en ese sector, digamos, si trabajas en un banco importante, te ponen una serie de puertas, si no, te vales mucho por tu propio nombre, ¿no? Entonces sentí que era el momento adecuado digamos, emprender, formar mi propio negocio, ¿no? Y así inicié, digamos, gestores financieros asociados en el año 2011, ¿no? ¿Y cuál es la misión principal que tienes hoy en día? ¿Qué te motiva, por ejemplo, con tus clientes? ¿Cómo llevas el día a día? Bueno, un poco la parte que, digamos, que genera mucha satisfacción en este negocio, digamos, es poder educar, ¿no? A los inversionistas digamos, cómo invertir su dinero, ¿no? Yo la verdad que hago mucha docencia, ¿no? El modelo de negocios que yo tengo es un negocio de asesoría, ¿no? Donde yo estoy en el medio entre un cliente y diversas entidades, productos financieros, ¿no? Entonces, Ujú. lo que hago es, digamos, entender muy bien cuál es el perfil de riesgo del cliente, ¿no? Cuál es su horizonte de inversión, su experiencia, su apetito, digamos, de retorno, su sofisticación, y en base a eso yo le recomiendo productos que yo creo que son adecuados para su perfil, para sus necesidades financieras, ¿no? Pero el cliente es el que finalmente toma la decisión, ¿no? Entonces ahí hay mucho, digamos, de docencia en explicarle los pros y los contras de cada producto, es en ayudarlo, en resumen, a tomar decisiones financieras, ¿no? Que creo que es algo que se ha vuelto, digamos, titánico, ¿no? Claro. Poder, digamos, decidir dónde invertir es algo que se ha vuelto muy complejo, digamos, sobre todo en los últimos años, ¿no? Sí, no, y es que hay muchas personas yo te digo, yo empecé a invertir en el año 99, pero yo me he encontrado en el camino que hay mucha gente que tiene mucho conflicto en querer invertir, no sabe por dónde ir, y yo creo que lo que tú haces es muy bueno, porque lo que haces es abrirles la mente para verdaderamente saber qué es lo que esperan
dónde se quieren ver de aquí a 10, 20 o 30 años, ¿no? Y me parece súper chévere. Esta cartera de clientes que tú tienes es una cartera de personas naturales, empresas, ¿cuál es? Sí, son sobre todo personas naturales, Ujú. ¿no? El perfil, digamos, promedio de cliente que yo tengo son personas, digamos, una edad más avanzada, son personas conservadoras en su toma de decisiones, son personas, digamos, rentistas, sobre todo, ¿no? Entonces, un poco obviamente cuando yo armo este negocio también, digamos, apunto a atender personas con ese perfil, ¿no? Entonces, la oferta de productos que yo tengo van hacia ese perfil, ¿no? Y ese perfil que yo he descrito, por lo general es, yo creo que la mayoría de gente en el Perú, que es el mercado en el que yo me muevo, ¿no? Y sobre todo en Lima, es la mayoría de gente tiene ese perfil, ¿no? O sea, los peruanos, digamos, los limeños, no son personas muy sofisticadas, son personas conservadoras, muchas de ellas, dependiendo también obviamente un poco de la edad, son personas rentistas, ¿no? Esto, entonces, obviamente para poder tener éxito, yo en mi emprendimiento, mi lógica era, tengo que ofrecer productos adecuados para ese perfil, ¿no? Y tocando Es, ese tema de ofrecer productos, ¿qué tipo de productos les ofreces? O sea, no sé, son fondos mutuos, acciones, ¿cómo lo repartes? claro, como yo voy a un segmento de gente conservadora, la oferta que tengo de productos es en esa línea, ¿no? Entonces, puntualmente, ¿qué son? Depósitos a plazo, en algunos casos, ¿no? En otros pueden ser bonos, ¿no? Privados, bonos públicos, fondos mutuos. ¿Peruanos o internacionales? Pueden ser ambos, ¿no? Algunos fondos, algunos bonos privados locales, algunos fondos de bonos internacionales, ¿no? En los mercados públicos, ¿no? Eh, Fondos de inversión, ¿no? Pero que por lo general el activo subyacente es un activo de renta, ¿no? De renta fija, ¿no? Hay mucho ahí sector construcción, ¿no? Sector de, digamos, de deuda privada, ¿no? Eh, y digamos, algunos fondos mutuos de bonos también, ¿no? Entonces, obviamente, trato de armar un portafolio diversificado, ¿no? Donde el cliente pueda tener de repente una parte no líquida, pero que le genere una renta periódica, ¿no? Con un poco de upside en retorno, ¿no? Otra parte del portafolio estar, digamos, en los mercados públicos, líquidos, ¿no? Para que cualquier necesidad de liquidez puedan afrontarla, ¿no? Otra parte en depósitos a plazo, ¿no? Que también generan renta, ¿no? Entonces, esa es parte de mi función, digamos, ¿no? Poder Pero, armar o sugerir un portafolio diversificado y que tenga obviamente una estructura con vencimientos periódicos, con algunas inversiones líquidas, con algunos productos de repente semilíquidos, ¿no? Porque un poco la experiencia me ha dicho que el mercado es cambiante, ¿no? Y hay que estar ciertamente líquido, ¿no? O se pueden presentar necesidades de liquidez de un cliente, emergencias, y siempre debe tener una parte del portafolio, digamos, que pueda ser líquido rápidamente, ¿no? claro. ¿Y criptomonedas? ¿Algo en criptomonedas estás metido o los metes No, en algo o no, no? no. Yo he tratado, digamos, de obviar inversiones, digamos, de alto riesgo, ¿no? Ujú. Es porque de una manera u otra, como atiendo un cliente no muy sofisticado, me interesa que el cliente entienda, digamos, el riesgo, los pros y los contras, digamos, en los que entra, ¿no? Y Claro. también me gusta un poco yo controlar ese riesgo, ¿no? Ujú. Actualmente y a futuro, ¿no? Entonces trato de obviar, no entro en inversiones donde yo no pueda controlar el riesgo, ¿no? En inversiones donde el cliente no las entienda, ¿no? Que al final hay mucha confianza conmigo y podría alguno decirme, bueno, yo entro a esto, si tú me lo recomiendas, hago lo que tú me digas, pero Claro. trato de obviar eso, ¿no? Trato que el cliente pueda tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces siento que
El mercado de acciones, ¿no? Un mercado de criptomonedas es un mercado muy difícil de entender, muy difícil de predecir, digamos, ¿no? Por más que pudiera algún inversionista tener una pequeña parte de su portafolio en algo como eso, siendo la mayoría de mis clientes, digamos, conservadores y rentistas, tampoco calza, ¿no? Ese tipo de inversiones dentro de su perfil, ¿no? Sí. A mí tampoco, no, mira, soy franco, a mí no me gustan mucho las criptos. Sin embargo, me he metido ahora en unos ETFs de cripto como el Bito, no sé si los has llegado a conocer, y lo que me gusta mucho, o lo que me gusta mucho, que hay un buen reparto ¿cómo se llama?, de utilidades, ¿no? Vito creo que el año pasado estuvo repartiendo, si más no me equivoco, creo que como 40% de dividendos, algo así. No me acuerdo ahorita el número exacto, pero han salido muchos ETFs nuevos que reparten un dividendo muy alto, pero según lo que me cuentas, el portafolio que manejas con tus clientes son más conservador, porque lo que necesitas es tener esa liquidez, esa manera de manejar el portafolio sin que haya riesgo. Y dime una cosa, ¿el dinero atraviesa por ti o va a un broker? ¿Cómo funciona? Sí, no, sí, nuestro modelo es básicamente un poco de asesoría, ¿no? Como lo comentaba inicialmente, entonces el inversionista es el que abre una cuenta de inversiones, digamos, en la entidad financiera que le recomendemos, y el flujo de dinero va de la cuenta del cliente a la entidad financiera y luego la entidad financiera a la cuenta del cliente, ¿no? Nosotros, el dinero no pasa por nuestras manos, porque nuestro Ujú. modelo solo es asesoría. Nuestro servicio implica, como te digo, escuchar, entender el perfil de riesgo, en base a eso sugerir inversiones, explicar esas inversiones, y si el cliente quiere concretar alguna o todas esas inversiones sugeridas por nosotros entonces lo ayudamos en todo ese proceso operativo de registrarse como cliente en alguna entidad financiera y luego, digamos, eh, ayudarlo a transferir los recursos, no firmar los contratos, recibir la documentación, digamos, formal, digamos, de las entidades financieras. Trabajamos con entidades financieras obviamente reguladas, ¿no? Y Esto, qué bueno que tocas ese tema de regulado, porque, bueno, el canal tiene personas en diferentes países del mundo. Hay gente hasta de Dubái, pero a veces hay el temor, y ahora qué bueno que tocaste, por ejemplo, y quería conversar justo de ese tema y preguntarte, de que el dinero va donde una entidad. Y que hoy en día, por ejemplo, con la política peruana, ¿qué tan seguro es, por ejemplo, las entidades peruanas de que no haya un manejo de algún tipo CLAE o algo así con alguna entidad? o sea, el hecho de que trabajes con una entidad regulada, nosotros trabajamos con entidades reguladas no solamente en el Perú, ¿no? También con el extranjero. O sea, mi experiencia es que si estás en una entidad, trabajas en una entidad regulada, la probabilidad que exista una mala práctica o un fraude es bastante menor si haces una operación, digamos, privada con alguien que no esté regulado, ¿no? Claro. Esto no significa de que no hayan entidades reguladas, ¿no? Que hayan tenido problemas de malos manejos o fraudes, ¿no? Ha Ujú. ocurrido en el Perú, ha ocurrido, digamos, en Estados Unidos, pero tienes una mucho menor, digamos, probabilidad, ¿no? También, obviamente, nos interesa es trabajar con estructuras donde hay una entidad financiera que tiene un rol fiduciario, ¿no? De repente, el que levanta el dinero es una empresa, pero la estructura es a través de una entidad regulada que tiene un rol fiduciario, que tiene que, digamos, controlar las garantías, ¿no? Entonces, buscamos también ofrecer ese tipo de estructuras que le dan una mayor seguridad al cliente. O sea, nosotros tratamos de que nuestro cliente no, as no tenga que asumir un riesgo más allá del riesgo de mercado, ¿no? Porque obviamente cualquier inversión que hay, cualquier tipo, digamos, un depósito a plazo, un fondo, un bono, uno tiene que asumir ese riesgo de mercado, ¿no? Pero más allá de ese riesgo, tratamos de que el cliente lo evite. Y una manera de no tener otros riesgos o que estén muy controlados
es trabajando a través de entidades, digamos, reguladas, digamos, ¿no? Claro. No, y hoy en día, hoy por hoy, con tantas experiencias que han habido en diferentes países, como acá en Estados Unidos y en el mismo Perú, ya hay una mejor regulación. Y dime una cosa, ¿cómo haces para manejar cuando hay ¿cómo se llama? Esas caídas, ¿no? Muchas veces las caídas de la bolsa, ya sea por niveles políticos, aquí en Estados Unidos nos volvemos locos, pero tú que manejas, por ejemplo, tantos portafolios, tanta cartera de clientes, y vienen los clientes y se empiezan a asustar viendo que su portafolio está cayendo. ¿Cómo manejas? ¿Cuál es el mecanismo que tú usas para tranquilizarlos? Claro, o sea, lo primero es que la mayoría de inversiones con nosotros trabajamos son inversiones, digamos, dentro del rubro alternativos, ¿no? Y este rubro, digamos, es un rubro que tiene poca volatilidad, ¿no? Ahí tenemos obviamente muchos recursos administrados, también tenemos muchos recursos administrados en bonos, en renta fija, en depósitos a plazo. Todos esos son productos que tienen muy baja volatilidad, ¿no? Entonces, los ciclos obviamente de riesgo, lo que tú mencionabas, como que tienen un mayor impacto en las inversiones de muy alto riesgo, como las acciones o efectivamente criptomonedas, ¿no? Entonces, ya de por sí, los portafolios en los que están nuestros clientes son de baja volatilidad. También tratamos de que tengan activos que tengan una correlación inversa, ¿no? O sea, si por un momento alguna inversión tiene cierta depreciación, tiene cierta, digamos, valorización menor que pueda compensarse con el resto de inversiones, ¿no? Igual a los clientes no les gusta tener ninguna inversión que no camina bien, ¿no? Porque a Claro. veces puedes tenerlo en 5 o 6 productos y baste que uno no esté caminando bien y le genera obviamente cierto malestar, ¿no? Claro. Pero hemos tenido unas experiencias, sí, obviamente, con una volatilidad alta. Nosotros, en el año 2021, tuvimos muchos inversionistas preocupados, obviamente, por el riesgo político, ¿no? Y les sugerimos, algunos nos solicitaron invertir, digamos, fuera del Perú, ¿no? Y pusimos bastantes recursos, obviamente, en un banco americano muy importante. Eh, el año 2021 fue un año de bastante calma, ¿no? En el segundo semestre, pero el año 2022 vino la peor, y obviamente los Uy, llevamos hacia portafolios súper conservadores, o tenían el 80% de los recursos en renta fija, ¿no? Pero el año 2022 fue un año de altísima volatilidad y negativa para la renta fija, ¿no? Fue el peor año en los últimos 100 años de los bonos, ¿no? Y claro, tuvimos muchos clientes muy frustrados, ¿no? Porque teníamos estos recursos en el Perú, en productos alternativos o depósitos a plazo, y los llevamos a Estados Unidos un poco como para resguardarlos de un potencial riesgo político y terminaron, digamos, teniendo un 2022, en algunos casos, 10-15% abajo, ¿no? Porque así se comportó la renta fija, ¿no? claro. Y obviamente eso generó mucha frustración en muchos Y cómo clientes. manejabas esa frustración? ¿Qué le Bueno, dices a tus clientes? obviamente uno mismo está preocupado, pero generalmente uno sabe que que las inversiones son cíclicas, ¿no? Entonces, un poco parte de la explicación era, bueno, nos ha tocado, digamos, vivir el peor año, en los últimos 100 años, la renta fija, explicado por qué, ¿no? Y luego diciéndoles que sentíamos que esto iba a ser cíclico, ¿no? Así como se vieron afectados porque la inflación subió de manera desmesurada, sabíamos que en algún momento las medidas que iba a tomar el Banco Central americano iban a hacer que esa, obviamente, inflación se reduzca, ¿no? Y por ende los precios de los bonos vuelvan, digamos, a subir, ¿no? Entonces, pero obviamente esta explicación, la gente quiere rápidamente en la práctica que suceda, ¿no? Y este ciclo, digamos, de pérdida de valor en la renta fija global fue largo, ¿no? O sea, duró más de un año y claro, uno va como que perdiendo credibilidad, ¿no? Porque le va diciendo al cliente, o esto es más cíclico, debería dar la vuelta y se alarga, hasta que finalmente se dio, ¿no?
claro. esto se dio y nuevamente un poco como que el cliente ya entiende, se retoma la confianza, pero nuevamente hay que hacer mucha explicación, dar la cara, definitivamente, estar disponible ante los clientes para responder. Si alguno de ellos quiere retirar sus recursos porque se sienten tranquilos y creen que las cosas pueden empeorar, obviamente siempre habrá todas las facilidades, ¿no? Claro. Nosotros no tenemos como objetivo cambiar la forma de pensar de alguien, ¿no? Si alguien se siente tranquilo rescatando su dinero, asumiendo lamentablemente una pequeña pérdida de capital, pero tener la plata, una cuenta de ahorros tranquilo, vamos a ayudarlo en ese sentido, ¿no? Nunca queremos forzar algo y que luego de repente se agudice, ¿no? Entonces, Si tú, eso también es importante. Para mí en este negocio no se puede romper la confianza, ¿no? sí, lo mejor es dar la cara siempre, ¿no? Y tú tienes toda la razón porque el mercado es cíclico, ¿no? Siempre hay subida, bajada, es un zigzag. Y acá hay un punto bien importante porque muchas veces la gente se retira. Es más, en el caso de acciones, yo entro solamente en acciones, por ejemplo, en la parte de mi 401k o mi IRA ahora. Y ahí, por ejemplo, me he dado cuenta muchas veces uno se retira por el miedo y ahí es donde mete la pata, porque por decir, uno se sale, por decir, en una acción, por decir, no sé, Palantir, ¿no? Que imagínate, llegó hasta 130 y bajó por el golpe que tuvo hasta 70 y tú te saliste no sé, en 80 te saliste. Y ahora otra vez está en 122 y te perdiste todo el tránsito por la desesperación. Y esa es una de las cosas que muchas veces ocurren a las personas que se desesperan y se salen diciendo, bueno, perdí, pero no tienen la calma de llegar a esperar esa transición, ¿no? Que tú comentas. Y es muy válido, es muy válido. Dime una Claro, cosa. yo no, Sí. sí, yo no estoy, o sea, yendo en el mundo de acciones, yo como te comenté, yo no ofrezco eso porque efectivamente no Nada de estoy todo el acciones, tiempo. nada de acciones. Nada. Tengo algunos clientes con algunos portafolios en Estados Unidos que son unos portafolios discrecionales, Ujú, donde obviamente se pone algo en fondos mutuos de renta variable, pero un porcentaje muy pequeño. Pero ujú. tengo gente que me consulta, a veces obviamente sobre el mundo de acciones, una acción en particular. Y claro, yo siempre, obviamente, mi respuesta es, o sea, si quieres invertir en acciones, definitivamente, número uno, que sea plata que te sobre, Claro, ¿no? Que estés dispuesto a arriesgar, a perder, ¿no? Número dos, digamos, tienes que tener una visión de largo plazo, ¿no? No pongas dinero en acciones que lo vas a necesitar dentro de unos meses, ¿no? Porque te puede agarrar una curva mala y puedes perder, obviamente, capital y a nadie le gusta eso, ¿no? Lo tercero, y que es bien complicado, es, oye, compra acciones cuando hay sangre en el mercado, ¿no? O sea, cuando las bolsas están por el suelo, cuando todo el mundo está nervioso y se quiere salir, un poco aprovecha eso y compra, ¿no? Pero es difícil saber ese momento, ¿no? O claro. tener las agallas para hacerlo, ¿no? Porque cuando ves que una compañía, el valor se está, digamos, desplomando, piensas que vaya a cero, ¿no? Se te Sí, pasa por la mente, ¿no? Entonces, pero las personas que hacen, digamos, dinero en la bolsa es cuando aprovechan el pánico de otros y compran, digamos, en ese momento, ¿no? Y luego tener disciplina, ¿no? O sea, tener obviamente un objetivo, ¿no? Que puede ser o, guardar, o mantener la acción por cierto tiempo, ¿no? O poner un objetivo de salida de un precio y cuando llegue ese precio salirte, independientemente que de repente te parezca una subida mucho más después, ¿no? O sea, claro. creo que tiene que haber cierta disciplina, ¿no? Y también poder tener de repente cierta disciplina hacia abajo, ¿no? O sea, si compro una acción, yo puedo tolerar de repente perder 20%, ¿no? Y si llega ese 20%, bueno, la vendo, ¿no? Si luego rebotó, bueno, parte de la vida, digamos, ¿no? Pero de Claro. repente se cayó un 50% más y ya me protegí con una caída de 20%, ¿no? Ahora, toda esa disciplina conlleva dedicarle tiempo, ¿no? Entonces, el inversionista promedio no tiene ese tiempo, está metido en su día a día, en sus negocios o en su vida y no es fácil. Ni yo lo tengo, ni yo tengo las capacidades, ni quiero, digamos, dedicarle todo ese tiempo, digamos, a conllevar una estrategia puntual para un cliente, porque cada cliente
obviamente de su propia estrategia, ¿no? Por eso como que no estoy metido en ese mundo, pero puedo dar recomendaciones como las que te acabo de mencionar, ¿no? Y en el caso tuyo, por ejemplo, como José Antonio Avendaño, ¿tú inviertes algo diferente? O sea, ¿inviertes en acciones o no? ¿O tú también haces el mismo trabajo que haces con tus clientes? Sí, no, yo obviamente tengo un perfil también conservador, ¿no? Por política trato de invertir en las propias cosas que recomiendo, Ujú. ¿no? Y así se da, ¿no? Varios de los productos que yo recomiendo tengo ahí recursos personales y depende mucho en qué etapa de mi vida estoy, ¿no? O sea, ahorita estoy en una etapa de mi vida donde tengo una hija que acaba de entrar a la universidad en Estados Unidos, tengo la Felicidades. otra que está acabando el colegio unos años, entonces sí me interesa tener inversiones o una buena parte relativamente líquida, ¿no? Entonces, tengo una buena parte, digamos, en un portafolio diversificado, líquido, ¿no? Tengo algunas inversiones, digamos, alternativas, no tan líquidas, ¿no? Entonces, hoy en día es lo que necesito, ¿no? De repente más adelante podría ir más a las inversiones, digamos, menos líquidas, con más flujo de caja, ¿no? Con más retornos, digamos, periódicos, ¿no? José, cuéntame, ¿cómo está Perdón, tu... para acabar, sí Sí. invierto un cachito muy pequeño en acciones, ¿ya? Ajá. Un poquito invierto en acciones, pero con una estrategia de muy corto plazo, ¿Qué ¿no? acción te Trato de gusta? ¿Qué acción te gusta? en verdad sigo a unas 15, 20 y me voy moviendo en dos o tres. Ahorita, por ejemplo, estoy 100% líquido, ¿no? Siento que el mercado subió mucho, estoy más esperando una corrección, ¿no? A veces por esperarle el mercado se te va yendo, ¿no? Pero no, la verdad que no tengo, digamos, alguna acción que me encante, ¿no? O sea, ¿Te gusta la tecnología? ¿Te gusta? obviamente sigo pues un poco de envidia, ¿no? Sí, sigo por ejemplo a Buenaventura, Credicor, con unas acciones peruanas, unas acciones Justo, de justo te iba a tecnología. preguntar de eso. ¿Qué acciones peruanas le recomiendas a nuestros amigos? Hay acciones peruanas que ya están en la bolsa de Nueva York. ¿Qué acciones recomiendas? Bueno, no, ojo, nosotros no recomendamos nada. ¿Qué acciones Claro. te parece interesante? Mira, o sea, no soy un experto, digamos, como en el mercado accionariado, ¿no? Lo que sí siempre yo sugiero es que una de las bondades de invertir en acciones es que son productos que son líquidos, ¿no? Que puedes entrar y salir con mucha facilidad, Claro. ¿no? Pero eso sucede más cuando compras una acción que lista en Nueva York, ¿no? O en Claro. alguna de las bolsas americanas, ¿no? Lamentablemente la bolsa de Lima, una de las, digamos, los contras que tiene es que muchas acciones que solamente listan ahí no son líquidas, ¿no? Entonces, mi primera sugerencia es que si el inversionista aprecia la liquidez, que entre a una acción que lista pues de una empresa peruana que lista en las bolsas internacionales, ¿no? Y ahí tenemos pocas opciones, ¿no? Claro. Pero creo que Credit Core Capital es una súper buena compañía para alguien que quiere baja volatilidad, que quiere un potencial crecimiento sostenido, ¿no? Que le gusta recibir pues cierto nivel de dividendos anuales, ¿no? Buenaventura también un poco la sigo porque está como que bien correlacional precio del oro, ¿no? También, digamos, un poco a cobre, ¿no? Pero tiene buena correlación con el precio del oro y no es fácil, digamos, tener en tu portafolio oro, ¿no? O empresas relacionadas al oro. Y creo que sí, tener en tu portafolio oro es algo que le suma valor, digamos, ¿no? Porque tiene un comportamiento diferente a otros activos, ¿no? Y mucha No gente es se la está, sí, mucha gente se está respaldando ahora con oro. He visto que bastante gente está empezando a comprar oro y está subiendo el oro, ¿no? Y ahora, por ejemplo, dime una cosa, el sector minería en Perú, ¿cómo está? Mencionaste Buenaventura, pero ahora, por ejemplo, va a haber cambio de gobierno el próximo año. ¿Hay temor? ¿Cómo se encuentra el pueblo? Mira, con sinceridad, no es un sector que sigo mucho, que estoy muy bien informado, o sea, mi opinión puede ser muy, muy macro, ¿no? Me da la impresión que las mineras que listan en las bolsas, ya sea peruanas o de otros mercados que ya están en producción, me parece que el riesgo político de elecciones no las afecta mucho, ¿no? Creo que están
se están moviendo más un poco al son de los precios de los minerales, ¿no? Digamos, creo que Claro. ese es el principal, digamos, fuente de subida, digamos, o bajada, ¿no? No considero que el riesgo político las afecte mucho, ¿no? Diferentes, al menos que sea una empresa que tenga un gran proyecto, ¿no? Que tenga que salir adelante, ¿no? En los próximos años, ¿no? Y que buena parte del valor de la compañía dependa de ese proyecto, ¿no? Y que sí puede haber, pues, yo quiera que no, pero un candidato antisistema, antiminero, digamos, que pueda digamos, afectar en eso el valor de la acción, ¿no? Dios mediante. Bueno, José, cuéntame para terminar, si alguna persona de la audiencia le gustaría tener tus servicios, ¿cómo se puede contactar contigo? ¿Tienes una página? Sí, sí tenemos una página web, ¿no? Es básicamente un tema de presencia. Ahí hay obviamente un canal de contacto, pero más de Excelente. manera directa, obviamente puede ser a través de mi correo, ¿no? Ok, si quieres me lo compartes y yo lo pongo en el YouTube, junto con tu página para que los amigos de la audiencia quieran contactarse contigo, necesitan una sesión, porque hay mucha gente que no, mira, tienen miedo de estar en la bolsa, es muy tedioso, es mucho estrés y buscan una persona como tú que les dé ese campo de tranquilidad tal vez o de amplitud para ver en qué puedan invertir, ¿no? Sí, nosotros hemos tratado un poco cuando yo formo este negocio, hemos tratado de llenar un espacio. Creo que es inmenso, ¿no? Creo que hay mucho potencial de crecimiento. Nosotros no estamos en una política como que de crecimiento importante, creo que te lo conté, digamos, antes de la entrevista, en el sentido de que tenemos ya una buena cartera de clientes, estamos contentos con lo que estamos haciendo y obviamente un crecimiento importante, pues trae siempre, pues, riesgos, digamos, ¿no? Más responsabilidades, ¿no? Y como estamos, nos sentimos tranquilos, ¿no? Sin embargo, yo siempre estoy muy ávido a hacer docencia, ayudar a la gente a tomar decisiones, no necesariamente, digamos, traducir un negocio para nosotros, ¿no? Parte Claro. del motivo por el cual estoy pues en esta entrevista es porque quiero darte la oportunidad de dar algunas recomendaciones, ¿no? Que es un poco Claro. lo que he venido, digamos, haciendo, pero sí sentimos que nuestro modelo es muy potente en el sentido de que somos un eslabón entre el cliente y productos financieros, pero que no tenemos ningún conflicto de interés. O sea, trabajamos para el cliente. O sea, nosotros lo que buscamos es ofrecer los productos adecuados para su perfil, para que esa confianza inicial se incremente y se vuelva de muy largo plazo, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, la lógica, digamos, de nuestro negocio. Nos ha permitido, obviamente, crecer, digamos, de inicialmente 15, 20 clientes, tener hoy día alrededor de 150 clientes, ¿no? Wow. Pero sí creemos que hoy en día tomar decisiones de inversión se ha vuelto una tarea titánica, ¿no? Nosotros conversamos mucho con inversionistas que son expertos, digamos, en su profesión, ya sea, pues, no sé, médicos, abogados, digamos, ingenieros, pero les es muy complejo entender la parte de inversiones, ¿no? Porque efectivamente es un mundo muy complejo y sí creemos que nosotros tenemos la experiencia, la ética, digamos, para ayudarlos a tomar, digamos, decisiones. Entonces, se apoyan, obviamente, mucho en esos valores que tenemos, obviamente, como empresa, ¿no? Y yo siempre estoy a disposición de poder dar un consejo a cualquier persona que me lo hace, tengo el tiempo, ¿no? Entonces, si alguna persona me quiere, digamos, escribir o llamar para pedirme cualquier consejo a una evaluación de su portafolio sobre cualquier producto, pues encantado le daremos siempre una opinión desinteresada, ¿no? Entonces ahí Excelente. me pueden ubicar a través, digamos, del celular, a través del correo, encantado de poder ayudar. Excelente, José. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar en el programa. A todos los amigos de Inversiones Sin Miedo, ya saben, suscríbanse, compartan y denle like. Hasta pronto.